Buenas noches, profesora. Mi nombre es Araceli López Núñez, técnico en doble titulación, primera infancia, recursos humanos. Voy a presentar la actividad número 5, que es estructuras del sistema educativo colombiano y componentes del PEI. En el punto número 1, en base al artículo 14 del decreto 1860 de 1994, dice que elabore un cuadro sinóptico en el que ubique cada requisito dentro de los 4 componentes del PEI y explicar sus aspectos. Bueno, primero tenemos qué es el PEI. El PEI es la carta de navegación de escuelas y colegios, donde especifican entre otros aspectos o principios sobre el establecimiento, los recursos, los docentes, lo didáctico, lo disponible y lo necesario, las estrategias pedagógicas, los estudiantes y el sistema de gestión. Eso es el PEI. Y tenemos la estructura, que es la identidad, que es la visión, la misión, el ideario que caracteriza a la comunidad. En ese aspecto tenemos es donde nos preguntamos, en la identidad nos preguntamos para qué, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, qué buscamos, las preguntas que permitan encontrar como el motivo, el propósito de ese proyecto, de la institución educativa como tal, y cómo se va a llevar a cabo su tarea pedagógica. También tenemos diagnóstico, que es tener en claro el objetivo que se quiere lograr y evaluar las distintas estrategias entre la escuela que había o la que está para la futura escuela, o sea, la actual escuela. Corresponde al dinamismo propio del análisis, la precisión del contexto que les permite identificar las necesidades y oportunidades tanto internas como externas, y dándose el desarrollo de la institución como tal, con los objetivos estratégicos y aspectos claros. También tenemos la propuesta de gestión, que es el modelo y estilo de conducción, organización del funcionamiento de la institución educativa para el logro de sus objetivos. Ahí es donde va a mirar su entorno social, el entorno económico, mirar como tal la población que vive en ese sector o alrededor de ese sector, para sí mismo enfocar la educación, si funciona o no funciona ahí. Luego tenemos las propuestas pedagógicas, que es la razón de ser de la institución, o sea, como tal, los planes que van a ofrecer, la educación que se va a ofrecer o se va a prestar, y cómo lo van a prestar, respaldando los proyectos educativos institucionales, con los docentes, con la comunidad en general y los alumnos, llevando una armonía y una convivencia para todos. El segundo punto es estructuras de la educación en Colombia. La educación en Colombia está dividida en 5 sesiones, que son 5 partes, mejor dicho, que son educación inicial. La educación inicial empieza desde los 0 a los 3 años aproximadamente. Es un servicio que les prestan en unos jardines especializados, son unas guarderías como tal, de bienestar social, o pueden ser también de bienestar familiar.
Este servicio se presta de manera gratuita en las guarderías públicas o también hay entidades privadas, sitios privados, lugares adecuados para los niños con recursos. Eso está vigilado por la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Educación del distrito. Tenemos también la educación preescolar, que se divide en 4 sesiones, que son párvulos de 2 a 3 años, prejardín de 3 a 4 años, jardín de 4 a 5 años, transición de 5 a 6 años. Se desarrollan actividades pedagógicas en énfasis en el desarrollo motriz, cognitivo, sensorial, socialización, la interacción y pues una pequeña introducción a los números y a las letras. Este servicio es público o privado y se presta en jardines infantiles especializados para toda la población infantil. Está vigilado por la Secretaría Distrital de Integración Social y Secretaría de Educación del distrito. También tenemos la educación básica. Se inicia a la edad de los 6 años cumplidos, es aproximadamente en el mes de marzo del año siguiente. Está distribuido en 5 grados, que es el grado primero, el grado segundo, el grado tercero, grado cuarto y el grado quinto, que es ya el que tiene el grado de primaria, sería el quinto. Esta ya es la iniciación a la alfabetización como tal, ya donde los niños saben leer, escribir, ya tienen más conocimientos sobre el cálculo matemático, sobre todo con la lectura, ya tienen más énfasis en todo lo relacionado con la educación. Este servicio es prestado en colegios y escuelas públicas de manera gratuita o en colegios privados también, con algunos costos. Está vigilado por el Ministerio de Educación colombiano, está por la Secretaría de Educación, también son los entes reguladores y que vigilan la prestación de este servicio, que se cumpla a cabalidad. Tenemos la educación media, que se compone de 6 grados. Los niños inician en el grado sexto a los 11 a 14 años y en el grado 10º y 11 a los 15 a 16 años. El grado sexto, séptimo, octavo, noveno. Ya en noveno tienen el grado de educación básica media y también continúa con el grado 10º y el grado 11, que ya finalizaría su bachillerato, culminaría con el título de bachillerato. En esta educación formal es preparar para los jóvenes para la vida educativa profesional o para el trabajo. Esta educación se presta en colegios, institutos, fundaciones y corporaciones. Pueden ser públicas o también pueden ser privadas. Está vigilado por el Ministerio de Educación Nacional Colombiano y por Secretaría de Educación del distrito también en el caso de Bogotá. Educación superior. Inician los jóvenes a los 17 a 21 años. Se divide por semestres y depende de la carrera como tal, de la carrera profesional que el joven esté haciendo. Asimismo son los semestres. Se dicta en universidades públicas y también se dicta en universidades privadas, en universidades privadas con
costos considerables también. Está vigilado por la Superintendencia de Educación Superior. Entonces, aquí concluyo lo que son la educación en Colombia. Y tenemos también en la actividad número 3, tenemos que elaborar un cuadro resumen con las normativas. Tenemos que elaborar un cuadro resumen con las normativas que regulan el título, 3 de la Ley 115 del 94, que dice modalidades de atención educación a poblaciones. ¿Qué significa esto? Entonces, esta es una educación especializada a ciertas poblaciones que hay en el país. Y una de ellas es la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. En esta educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integral del servicio público de educación, o sea que ellos tienen unos derechos sobre esta educación y la dictan algunas instituciones con convenios o programas específicos para estas personas. También tenemos la educación para adultos, que ya esta educación se dicta, se facilita las condiciones y se promueve especialmente la educación a distancia y semipresencial. Esta educación es para las personas, por ejemplo, que ya pasaron como la edad de escolaridad y que quieren superar, hacer otras, o sea, superarse y hacer otras cosas diferentes, como es el estudio, retomar sus estudios que de pronto en algún momento no lo pudieron hacer. Entonces es para estas personas que ya en un colegio como tal normal no lo aceptarían. Tenemos la educación para grupos étnicos, que esto se entiende por educación, por grupos étnicos a que se les ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad o poseen alguna cultura, lengua, una tradición, unos fueros propios o autónomos. Esta educación está ligada a ambientes, procesos productivos, de producción, que deben estar ligados al ambiente, al respeto, a sus creencias y a sus tradiciones como tal. Entonces, sin saltarse ese proceso en esta educación, teniendo en cuenta y teniendo en prioridad sus culturas y sus condiciones especiales. Tenemos la educación campesina y rural. Este servicio comprende especialmente la formación técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales que contribuyen a mejorar las condiciones humanas de trabajo y calidad de vida de estas personas, campesinos, y a incrementar una productividad de alimentos en el país como tal. También tenemos la educación para rehabilitación social. Esta educación hacen énfasis a estas personas que, por ejemplo, los que están privados de la libertad, que se les ofrece en las cárceles o en las penitenciarías. Tienen unos programas especiales que les enseñan tanto por ejemplo, hay unas técnicas de tejer, de coser, de hacer en los hombres,
hacer manualidades, hacer cosas para que aprendan cuando salgan a la vida cotidiana y tengan como un apoyo en sí en el momento de llegar a una empresa, a llegar a una entidad que los acoja y no, pues no tener como tanto rechazo a la reincorporación en la sociedad. Entonces estas instituciones se encargan a través de las políticas educativas técnicas orientadas en la pedagogía y la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tanto como el INPEC. Esto sería todo por el momento de la actividad. Muchas gracias, profe. Espero que haya quedado todo bien.